Pues familia divina, qué privilegio ser miembros, conciudadanos de los santos, dice Dios en Efesios capítulo 2, y miembros de la familia de Dios. Es un privilegio que compartimos, que Jesús comparte con nosotros. Piénsalo así. Jesús, antes de que empezara el Génesis, con Abba decidieron que la familia divina iba a ser compuesta de hijos adoptados por Dios, de personas que Dios les presentara en su amor, en su humildad, que es su característica asombrosa, que Dios Todopoderoso sea humilde y que en esa humildad manifestada en Jesús, Dios nos haga la invitación de aceptar ser sus hijos. Y por eso en Juan capítulo 1, donde el Espíritu Santo de una manera tan perfecta describe a Jesús en los primeros versículos, luego dice que ese personaje, el Verbo divino, que es Dios, que era con Dios, que estaba con Dios, por medio del cual todas las cosas fueron hechas, venía a este mundo y vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la adopción divina, los cuales no son engendrados de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Y eso es lo que hoy somos. Somos hijos nacidos de Dios en el Espíritu y estamos siendo habilitados para vivir lo que somos. Y Dios ha estado trabajando por el Espíritu Santo en nuestros corazones, sirviendo esta mesa divina, que es la mesa de Abba, en el corazón de cada uno de los hijos receptivos, ¿sí? Imagínate qué vive Dios en ti 24/7. Vive su amor, vive su paciencia, vive su humildad, vive su fidelidad. Él anhela conformarte a Jesús para que tú no solamente disfrutes de la plenitud de Dios, sino la manifiestes al mundo para que cada persona en tu mundo tenga acceso a la justicia que Dios le ha hecho en amor. ¿Te das cuenta? Y es en la dimensión en que cada uno de nosotros acepta en realidad ser hecho hijo o hija de Dios, que Dios nuestro Padre puede avanzar con su pacto, cumpliendo su pacto en nosotros, poniendo sus leyes en nuestra mente para luego escribirlas en nuestro corazón y ser nuestro Dios. Y nosotros ser verdaderamente su familia, sus hijos. No de nombrecito nada más, sino en hecho y en verdad, ser la evidencia de quién Dios es y ser el acceso que los demás tienen a Dios para que Dios pueda estar en ellos también. ¿Te das cuenta? Eso es lo que finalmente tenemos que venir a entender. Que cada vez que tú te veas en el espejo, físico o espiritual, puedas verte en este privilegio que se te ha dado de ser un punto de acceso a Dios para aquellos que todavía no viven con Dios en ellos. Y ser una coyuntura que permite que tus hermanos que ya tienen a Dios en ellos, lo entiendan o no, puedan crecer para ser un punto de acceso al resto del mundo y así cumplir la voluntad de un Padre perfecto.
Y allí es donde se conecta todo este asunto de ser glorificados. Ahora, obviamente Dios nos dice esto es un proceso, tiene etapas, ¿no? Si regresamos a Romanos capítulo 8, Dios allí nos delinea las etapas, como también lo hace en Tito el capítulo 3. Déjenme mencionar las dos cosas, solo para que otra vez, Dios es tan magnánimo en siempre buscar entregarnos las cosas de una manera clara, para que el Espíritu Santo pueda alumbrar tu entendimiento y tú puedas aceptar, recibir y caminar lo que Dios te está entregando, lo que Él ya te dio. Entonces, en Romanos 8, Dios nos habla de la etapa eterna, ¿sí? De lo eterno. Es antes de que se fundara el mundo, Él decidió en su corazón, y eso está explicado más ampliamente en Efesios capítulo 1, Él nos eligió en sí mismo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo hizo en amor y nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que ser escrito aquí adentro. Yo soy tu hijo porque tú así lo quisiste, no por méritos propios. No hay nada en mí que lo haya merecido, pero eso es quien tú eres. Eres amor. Luego ya está previsto y provisto que para que esa voluntad se cumpla, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, tiene que pagar nuestra redención con su vida. Y cuando se cumple el tiempo, Dios cumple. Dios Padre envía a su Hijo. Dios Hijo permanece fiel hasta entregar su espíritu al Padre en la cruz y pagar el precio. Dios Padre cumple resucitando a Jesús de los muertos para dejar establecida esta redención, este pacto eterno. Y Dios Espíritu Santo empieza el trabajo de traer a los hijos, de adoptar a los hijos. Y entonces Romanos 8 nos dice, a los que predestinó, a estos también llamó hijos. Esto es el momento en que una persona nace de nuevo y Dios lo presenta a la creación y emite el decreto oficial escrito en el Salmo 2. Yo he declarado el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Tú necesitas traer eso escrito en ti, no aprendido aquí. Eso es artificial, sino permitirle al Espíritu Santo. Eso es lo que se nos explica en 2 Corintios 3, que el Espíritu Santo escribe este pacto en las tablas vivas de tu corazón, en el nuevo espíritu, en la nueva criatura que nace de Dios. Y luego es el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, verso 16, el responsable de vivir diciéndote quién eres. Porque el diablo y todos sus acomedidos van a estarse ocupando de estar desafiando quién eres. ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees? Y los hijos tenemos que arraigar en lo que somos, porque el Espíritu Santo te dice quién eres. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y el hijo o la hija que aprende a vivir escuchando al Espíritu Santo tiene punto de partida. Si soy hijo, soy heredero. Si soy hijo, soy casa de Dios. Si soy hijo, estoy provisto. No necesito continuar en la maldición adámica viendo cómo le hago o confundido en ¿y ahora qué sigue? Sino tener claridad. Esto es cómo tú vas a ir viendo la construcción divina en ti.
traerte a un estado de claridad absoluta sobre quién eres y cómo se cumple el pacto de Dios en ti. Y entonces el que recibe la designación de hijo, el que se la pone, el que se quita, porque tú tienes que hacer eso voluntariamente. Dios te va a establecer. Pero tú y yo tenemos que aprender a despojarnos de la vieja identidad y vestirnos de la nueva. Si la persona que insiste, si yo soy humano, no quiere ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La persona que sigue razonando que la explicación a cómo es y cómo funciona es debido al legado adámico entregado por sus padres terrenales, no quiere ser igual a Jesús. Y entonces el enemigo se va a acomeder a darte mil razones y explicaciones para que tú te definas en esta y en aquella cosa. Soy flemático, soy esto, soy aquello. ¿Qué es Jesús? Dime tú. Bueno, la siguiente etapa. A los que llama hijos. Seguimos en Romanos 8. Los justificó. Esta es la hechura de la mente de Cristo en ti. Esto es todo el proceso de injusto a justo. Y un consejo a todos, amados hermanos, es cualquier teología que traigas puesta, por favor, sacrifícala a Dios. Permítele al Espíritu Santo un campo libre para enseñarte, para alumbrar tu entendimiento, para, como dice en 1 Corintios 2, acomodar lo espiritual con lo espiritual en ti y habilitarte en la mente divina. Porque a través de los siglos y milenios, el enemigo se ha comedido para crear un sistema de creencias, un montón de sistemas de creencias basados en la Biblia, pero que no te llevan a ser hecho hijo de Dios. Y la única definición de eso es ser conformado o ser hecho idéntico a Jesús. Y todo donde una doctrina dice, por ejemplo, que la justificación es la redención, el acto de Jesús de haber pagado por nuestros pecados, es una corrupción de la verdad. ¿Por qué? Fíjate, solo para explicar y para que entendamos por qué no podemos seguir nosotros tratando de añadir a lo que ya sabía. Yo les he compartido mi testimonio, mi proceso, que yo pensaba que yo ya sabía muchas cosas y cuando Dios me empieza a enseñar, porque finalmente se lo permití, yo dije, pues esto es lo que me faltaba, lo voy a añadir a lo que yo ya sé, y el Espíritu Santo destruyó eso con una frase. Lo único que sabes de Dios es lo que tú vives de quién Él es. Y tuve que aceptar que precisamente ese era mi problema. Saber de Dios, según yo, como Job, ¿no? Pero no vivir la naturaleza divina. Y eso fue una cosa maravillosa en retrospecto. Hoy he escuchado, esto duele, sí, ¿sabes qué duele? Duele cuando estamos arraigados en cosas y Dios tiene que venir a decirnos, esto no es, esto no es verdad, esto no es divino, esto es un engaño. Y cuando no queremos soltar eso, entonces ya se crea un conflicto entre Dios y el Hijo, ¿sí? Que se va a resolver. Los hijos sabios van a darle la razón al Padre y decir, Padre, enséñame tú. Y lo que no sea tuyo, por favor, remuévelo. Los hijos que no caminamos allí, bueno, Dios tiene que ocuparse de traernos finalmente. Es como la elección del hijo pródigo, ¿no? Y Ezequiel decía, o recordaba lo que Dios nos hablaba, diciendo, el tiempo de la tribulación lo eliges tú, el tiempo de duración, ¿no? Porque el hijo pródigo decidió irse a arruinar
para llegar a donde debía de haber empezado. Reconocer al Padre y permitirle al Padre darle y glorificarlo, que era lo que el Padre quería hacer. ¿Sí? Entonces, la justificación es una etapa, aquí es donde ocurren las tribulaciones. Yo no sé vivir la justicia divina, yo no sé en el inicio, no sé ser justo. Escucha esto, ser justo en el vocabulario divino es tener la capacidad de hacer justicia perfecta. No es tener una buena conducta. Jesús podía decir, yo soy justo porque yo nunca he pecado, pero los demás son víctimas de la maldición adámica. No, pues no puedo hacer nada por ellos, ni modo, ya se amolaron. Entonces no sería justo. Y tú y yo vamos a resultar justos como Él es justo, porque vamos a ser traídos a la vivencia de Dios en nosotros, Él haciendo justicia desde tu corazón. Cuando Ana nos cuenta y nos dice, yo iba viéndome apagada, no soy luz, estoy deprimida, lo que sea, y Dios le demuestra a su hija, no, mijita, no estamos sujetos a tus sentimientos, sino a quien yo soy en ti. Y si tú aceptas fluir, yo voy a hacer lo que le dijo a Pablo. Yo me glorifico, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces, la justificación es una etapa maravillosa, ¿sí? Porque es una etapa de liberación, es una etapa de sanidad, es una etapa de santificación, de vaciarnos de todo lo que en nosotros no es producto de la hechura de Dios en ti. Y es una etapa de esperanza, pero es una esperanza viva. ¿Cuál es la etapa eterna? Fíjate, la etapa eterna es a los que justificó, los glorificó. Y aquí se unifica algo maravilloso, plasmado en la Escritura de una manera asombrosa. Juan 17, Jesús va a ir a la cruz y tiene esta plática con Abba y le dice, Abba, vamos a dejar claro para ellos de qué se trata esto. Primero que nada, se trata de que te conozcan a ti, porque esta es la vida eterna. Es una explicación maravillosa. ¿Te das cuenta de Juan 3:16? Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es eso? Esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, tú dices, entonces, pues yo ya conozco a Dios. Volvemos al vocabulario divino. La palabra conocer, la palabra conocimiento en el lenguaje divino es la vivencia de, no el concepto de. ¿Sí? Eso es bien importante, amada familia, que todos entendamos cómo va a cumplir Dios esta maravillosa promesa en mí, renovando mi entendimiento. Una vez que ya nací de Dios, el único problema que todos tenemos es la falta de renovación, de no entender. Porque tú y yo tenemos que caminar basado en lo que entendemos. Y por eso este momento de definición, ¿no? Que Dios te trae en Romanos capítulo 6, definirte como una nueva creación. Tu existencia humana fue llevada a la cruz juntamente con Cristo para que tu hombre del pecado sea destruido y tú ya seas libre del pecado, porque solamente el que muere es justificado del pecado. Romanos 6:7. El que muere.
Pero ese que muere queda destruido y Dios engendra una nueva criatura que nació de él. Y Dios te dice, empieza la renovación, reconócete, reconócete, Romanos 6:10, reconócete muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. De aquí en adelante, si tú te reconoces muerto al pecado, pues ya no tienes asociación con nada de lo que perteneció a esa existencia. Y entonces, como recién nacido, porque empiezas de cero, ¿no? Pues entonces no entiendo nada. Qué bueno. No sé nada. Qué bueno. ¿Cómo? Ah, pues como recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro. ¿Se acuerdan? Capítulo 2. Para que por ella crezcas para salvación. Vas a crecer en esta nueva creación, necesitas aprender a recibir provisión. Nada más. Algunos estamos en una tribulación prolongada porque esa verdad no está registrada todavía, no está escrita aquí. Y por esa razón, nuestro automático es, no tengo, no puedo, no sé, y te vas por la maldición, ¿sí? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. ¿Y tú quién eres? Porque si eres hijo o hija de Dios y hablas así de tu padre, pues como que en tu concepto tu padre no es ni fiel, ni verdadero, ni poderoso, ni amor, ni nada de lo que él dice que es, porque pues a ti te tiene abandonado. ¿Ves el problemota? Entonces, todo esto confluye, amados hermanos, todo esto confluye. Hoy lo que Dios nos quiere traer a entender es, se trata de glorificarte. Esta es la etapa eterna. Y este es el pacto. Cuando Dios en el pacto dice, y seré tu Dios, está diciendo, yo voy a estar ocupado en darte, porque Dios es dador, ese es su sinónimo, ese es lo que explica ese nombre, dador de vida y todos. Yo voy a estar ocupado en darte todo lo que soy capaz de darte. Y tú vas a estar viviendo, recibiendo, ese es ser mi pueblo, recibiendo todo lo que yo te doy. Esa es la etapa eterna. ¿Qué se interpone? Pues la falta de justificación. Quiero que veas esta etapa, porque esta es la crítica. Mira, la etapa de la glorificación es un fruto, es un resultado de la justificación. Y una vez que ya estás allí, viviendo la gloria de Dios, y esto va, Dios ya nos dijo, de gloria en gloria, no es dimensional, va creciendo conforme la justificación va avanzando. Entonces tenemos que entendernos en esta etapa. Ya nací de nuevo, ya recibí a Jesús, ya soy hijo de Dios. ¿En qué estoy? ¿Y hacia dónde voy? Si no sabes a dónde vas, estás en confusión. ¿Te das cuenta? Por eso Dios quiere que tengas el cuadro completo, que entiendas de qué se trata y que lo estés comprobando. La gloria de Dios no es eventual. Porque ahorita que estamos empezando a comprobar la gloria de Dios, el enemigo va a estar trabajando para meter engaños, ¿sí? Que tú creas cosas que no son para que ahí te atores y no avances en el proceso divino. Por favor, escucha al Espíritu Santo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esta escritura, el Espíritu Santo la va a repetir y va a seguir trabajándola en tu corazón para poder escribir la verdad contenida aquí en ti tantas veces sea requerido. Escucha al Espíritu Santo aquí. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Ya ves a qué te llamó? Es que yo no sé a qué me llamó Dios. Bueno, mientras el heredero es niño, pero ignora la verdad, de nada difiere del esclavo, ¿sí? Entonces necesitamos saber de qué se trata esto. ¿A qué me llama Dios? A su gloria eterna en Jesucristo.
Ya el destino está fijo. ¿Cómo se cumple? Después que hayas padecido un poco de tiempo, tribulación. ¿Por qué? Porque yo vengo de no saber nada de lo divino. No sé vivir lo que soy. Ya lo soy, pero no lo sé vivir. Entonces tengo que aprender a vivirlo. Ese es todo mi problema. El problema no es nada de lo que yo he catalogado el entendimiento humano como problema. El único problema de los hijos de Dios es que no saben vivir lo que son y no lo permiten cuando en lugar de estar siendo justificados, eligen andar en su propio entendimiento y caminar, por lo tanto, en engaño. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, párate ahí un momentito. Sí, esto no lo tienes que lograr tú, amado hermano. No, no se trata de echarle ganas. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que tú nada. Es que tú lo único que tú y yo tenemos que aprender a hacer es decir, Padre, cumple, aquí estoy. Y aprender a hacerlo y permanecer allí. Sí, estoy viviendo las cosas en el producto de lo que Dios ya hizo en mí. Esto es su gloria. O no lo sé vivir allí todavía. Entonces, ¿qué hago? Le sigo dándole por mi cuenta, ¿no? Porque yo ya decidí que esto se trata de esto, yo decidí que aquello se trata de aquello, ya tengo mis cajoncitos donde he metido las cosas y ahí estoy, y ahí vivo años y años y años y meses y horas y lo que sea. Y no se ve el cumplimiento de lo que Dios me ha prometido. ¿Por qué? Porque estoy extendiendo ese poco de tiempo en mucho tiempo. El diseño divino es, después que hayas padecido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿qué va a hacer? Te va a perfeccionar. Por favor, por favor, por favor, hazte este favor. No te brinques estas palabras. ¿Aceptas este plan? ¿Aceptas que Él te perfeccione? Que esto es diferente a, no, yo ya comprobé, hermano, y sí, Dios es buenísimo y yo lo amo mucho porque me ayudó en este problema. No, no se trata de eso. Qué bueno, maravilloso. Gracias a Dios que le permitiste cumplir contigo en un evento, pero no se trata de eventos, se trata de la etapa eterna. Te llamó a su gloria eterna. Y entonces eso requiere que seamos perfeccionados. Es que nadie es perfecto, de veras. Dios no es perfecto porque cuando dices nadie, no, hermano, yo digo aquí en la tierra, entonces Dios miente. No, yo nunca dije eso, sí. Lo estamos diciendo cuando Él dice una cosa y nosotros interponemos otra cosa que niega lo que Él dice. Pero es que no va a ocurrir aquí en la tierra. ¿Ven cuántos engaños el diablo ha metido? A ver, escucha a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Y tú me dices, por lo que el Espíritu Santo alumbra en tu entendimiento, si se trata de allá en el cielo como piensa la humanidad o aquí en la tierra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir, Dios la inspira a la persona. Y es útil para enseñar, que es revelación, para redarguir, que es justificación, para corregir, que es glorificación, y para la instrucción en justicia, que es el ejercicio del ministerio de justicia al que todos somos llamados como hijos de Dios. Ahora escucha el propósito. Versículo 17. A fin con el propósito de que
el hombre de Dios, hombre, varón y mujer, sean perfectos. ¿Qué tal? Enteramente preparados para toda buena obra. ¿De qué obra se está hablando? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, el perfeccionamiento es un asunto que tiene que ocurrir aquí. Ahora, regreso a 1 de Pedro 5:10. Él mismo, personalízalo. Tú mismo, Padre, tú mismo me perfeccionas. Y yo le pido a mi Padre, Padre, donde hay estorbos en mi razonamiento, en mi corazón, que no aceptan que me perfecciones, por favor, confróntalos. No me dejes estar ciego, ni engañado. Yo acepto que me hagas perfecto en tu concepto, que me hagas santo en tu concepto, no en el mío, ni en el de nadie más. ¿Qué más va a hacer? Me va a afirmar. ¿Por qué necesito firmeza? Vete, échate un clavadito a Efesios capítulo 6. Porque estás en un ámbito de tinieblas y estás aquí para vencer esas tinieblas. Tú y yo no estamos aquí para ser resguardados del peligro que significa el diablo y sus ángeles y las potestades de maldad. Estamos aquí para destruirlas. Estamos aquí para participar en que se establezca el reino de Dios y se haga justicia a los billones de personas que no tienen la justicia de Dios en ellos. Y para eso tenemos que aprender a estar firmes, es lo que Dios establece en Efesios 6. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que estés firme contra las acechanzas del diablo y una vez que haya acabado todo en el día malo, sigas firme. Es todo lo que Dios requiere de ti y de mí, que nos paremos firmes. Y ninguno de nosotros entramos a esto siendo firmes. Nuestro hermano Pedro pensaba que él era firme de los machos, ¿no? Yo no me rajo y te lo voy a demostrar, Jesús. Aún mi vida voy a poner por ti. Jesús lo mira y le dice, Pedro, hazme favor, hermanito. Si hubiera gente así, pues yo no tendría que dar mi vida. Pero todo espíritu humano es cobarde. Y Dios tuvo que llevar a Pedro a enfrentar esa realidad para luego poder rehacer a Pedro. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, amor y dominio propio. Y cada uno de nosotros como hijos tenemos que descubrir eso en nosotros. Y por eso Dios tiene que afirmarte. Y no te va a afirmar en un laboratorio donde no haya oposición, ¿sí? Te va a afirmar en la presencia de las huestes de maldad. ¿Qué sigue? Él mismo te fortalezca. Escucha qué es el fortalecimiento divino, por favor. Está en todo el nuevo pacto, en toda la escritura, y quiero repetir esto para que Dios lo siga penetrando en cada corazón y lo logre escribir, que toda la escritura contiene el nuevo pacto. Esa división de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es una división que los hombres pusieron en la escritura, no Dios. El nuevo pacto está en el libro de Génesis. El nuevo pacto está en toda la escritura. El viejo pacto está también en la escritura y está declarado obsoleto y hecho obsoleto por Dios a través de Jesús. En el nuevo pacto, los hijos, el Espíritu Santo tiene
tres trabajos. Tiene que traernos a vivir el llamamiento de Dios, ser hijos. Tiene que traernos a recibir y vivir de las riquezas de la gloria de su herencia. Estoy citando Efesios capítulo 1 otra vez, verso 17 me parece, en adelante. Y número 3, tiene que enseñarnos a vivir de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fortalecerte es enseñarte a vivir en el poder de su fuerza, no en la tuya. Porque todo donde tú vives de tu capacidad, pues ya esto ya sobrepasa la capacidad de todos. Aquí no hay capacidad humana. ¿Cómo me va a llamar Dios a su gloria si yo lo tengo que lograr en mis fuerzas? Entonces, el fortalecimiento es el proceso de enseñarme a vivir su poder, el poder de su fuerza para todo. Y por eso los que esperan en Jehová, ¿qué les pasa? Recibirán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se desmayarán. Si yo, por ejemplo, viviera aceptando que la edad cronológica es razón para ya no tener fuerza, pues entonces yo creo que yo ya no estuviera aquí, ni quisiera estar aquí. Pero tengo una fuente de poder, mi Padre, su poder. Y en la justificación, para la glorificación, me toca aprender a vivir de su poder, no del mío. Y su poder no es un poder suplementario. Cuando a mí se me acabe mi poder, entonces Dios me da su poder. Eso es, eso es donde estamos al revés, mis amados hermanos. Y por eso Dios tiene que meternos en procesos como lo hizo fielmente con Pablo, cuando ese hombre que era muy pudiente por él mismo, Dios lo tuvo que traer a la total debilidad, a la incapacidad de hacer algo por sí mismo. Y él estaba, es que es el diablo, es que no me dejes, es que no quiere que yo predique, es que... Y finalmente Dios le dice, no, pues no, mi hijo, no, soy yo. Te toca aprender a vivir de mi poder, en mi poder. Porque cuando mi poder se perfecciona, ¿en qué? En tu debilidad. Todo este razonamiento es que yo no he podido, es que yo no he podido, es que yo no he podido. ¿Te das cuenta de dónde está atorado tu corazón? En tu poder. No has vivido la justificación necesaria para que Dios desarraigue de tu corazón y de tu entendimiento esa maldición que Dios le impuso a Adán. Hazlo con el sudor de tu frente. Eso es maldición. Y todos hemos vivido allí. Yo ahí estaba atorado, tremendamente arraigado. De hecho, me sabía sabroso comer el pan con el sudor de mi frente. Y me ponía esa maldición como una medalla de honor, ¿no? Ya ves, yo como con yo no le pido nada a nadie, yo me fajo. Ajá. Y un día mi padre, bueno, no una vez, muchas veces tuvo que trabajar ese desarraigo y lo sigue santificando en mí para que mi corazón esté limpio, libre de esa maldición de échale ganas, hazle, porque Dios quiere que le agrades y Dios quiere esto y Dios quiere mi corazón para que Él lo trabaje y haga esto con Él, me glorifique. ¿Cómo? Ah, pues tiene que justificarme y la justificación está llena de estos eventos de transicionar de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida, del engaño a la verdad, de la injusticia a la justicia. Esa es la tribulación.
Hoy, mientras los escuchaba, todavía no queda bien claro esto en nuestros corazones. Seguimos etiquetando la tribulación como los eventos que vienen, la enfermedad, la escasez, esto, aquello. Esa no es la tribulación. La tribulación es lo que no sé vivir en la naturaleza de Dios. Cuando tú la etiquetas tribulación a los eventos externos, entonces dices, no, pues, Padre, déjame respirar, ¿no? Porque ya se te pasó la mano, es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y lo que no nos queda claro es, no se trata de la cantidad de eventos externos, se trata de qué vive tu corazón. Y cuando tu Padre insiste, y los eventos son herramientas, son los talleres en los que Él quiere comprobarse fiel a ti. Por eso la prueba, la tribulación produce paciencia y la paciencia, comprobación, la prueba. Y la prueba, esperanza. Padre, si eres fiel en esto, vas a ser fiel en todo. Esa es la esperanza. Síguele. Yo quiero más de tu gloria en mí. Yo quiero que me perfecciones, que me afirmes, que me fortalezcas. Y aquí viene el punto final. Que me establezcas. Ahí está, dosificado en 1 Pedro 5:10. Establecido quiere decir esto ya no se mueve, ¿sí? Esto ya es permanente, esto es eterno. Has cumplido tu pacto en mí. Entonces, nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo son absolutamente capaces de cumplir esto en cada uno de nosotros. No hay excusa, no hay pretexto de su parte, no hay condiciones que, no, pero es que tú, contigo no podemos porque, ABCD. No, 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 no. Nada. Esto es, esto es algo presente, disponible a cada uno de nosotros 24/7. Ahora, tú individualmente, en tu espíritu, decides en qué estás viviendo las cosas. Porque tu padre no te va a esclavizar, no te va a obligar. Por eso él dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Y nos deja entender allí, nos deja ver, y el Espíritu Santo te lo va a aclarar. Esto siempre está delante de ti. Ahora, cuando quedes establecido en la vida, esta opción ya es ridícula, es absurda, esto ya no tiene que ver contigo, pero cuando estás saliendo de aquí, porque aquí has caminado, entonces tienes que aprender a elegir. Si el diablo ruge y tú temes en automático, no sabes ni siquiera pararte en vida todavía. Está bien, pero empieza a reconocer, Padre, habilítame. No, no, si tú todavía reaccionas, es fallé, es que no pude, es que me olvidé, es que a la hora de los trancazos no supe qué hacer. Por favor, entiende una cosa, amado hermano, amada hermana. Si tú pretendes lograr algún día por tu cuenta funcionar divinamente, vas a sufrir muchísimas desilusiones y te vas a cansar. Y hay muchos cansados porque yo ya traté eso de la adopción, yo ya, ajá, ¿y por qué no dejaste que Dios lo hiciera? Es el trato, nunca, tú por favor muéstrame en el pacto donde dice Dios, siempre y cuando tú hagas A, B, C, D, yo voy a hacer E, F, G, H, I. No. Iniciamos con la escritura de Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es todo. Sí, la peor cosa que nos ha sucedido a todos es que venimos a Cristo y personas que no están viviendo el pacto, que no lo entienden, que también han venido a Cristo, nos dicen que ahora tenemos que hacer bla, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 2000 cosas para agradar a Dios y les creemos de buena fe
Ellos también de buena fe nos están diciendo lo que creen y nos enganchamos en una jornada de fracaso que han denominado como la vida cristiana. Yo no encuentro en la Escritura donde Dios diga nada de la vida cristiana, pero abunda en la promesa de la vida eterna. Y es necesario que el Espíritu Santo confronte toda esa ideología en nosotros para que le permitamos a Dios traernos a entender, hijo, hija, se trata de glorificarte. El día que yo te llamé hijo, ese día mi compromiso contigo es que tú vivas lo que yo soy, que tú seas igualito a tu hermano Jesús. Y lo voy a cumplir. Jesús está comprometido con ese propósito y el Espíritu Santo está comprometido con ese propósito. Juan 17, ahí ves el compromiso de Jesús contigo. Padre, la gloria que me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos, para que vivan tu gloria y el mundo vea. Así que no dejes que el diablo te diga, eso va a ser cuando yo me vaya al cielo. No, 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 no. Que el mundo vea que amas a Marco, que amas a Salvador, que amas a Magnolia, que amas a cada uno de tus hijos como a mí me has amado. Y porque vean eso en ellos, crean que tú me enviaste y acepten ser tus hijos también. El Espíritu Santo está comprometido a glorificarte. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Si aceptas eso, aquí está el cómo, la justificación. Y la justificación se cumple por la renovación de nuestro entendimiento. Mencioné Tito capítulo 3, ahí están las tres etapas de la salvación. Nos salvó por su misericordia, versículo 5 en adelante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de la vida eterna. Pues ahí lo tienes, ¿sí? Si quieres, esto es como una síntesis de todo lo que vas a vivir con Dios. Así que ahora nos toca a nosotros comernos este plato. Padre, acepto que me glorifiques. Recibo la gloria que Jesús me ha dado. Entonces, hazme justicia. Ya te llamo papá, ya vine a Jesús, ya estoy consciente de que soy tu hijo. No vivo todo lo que Jesús es todavía. Yo puedo orar esa oración en este momento. Padre, todavía no acabas. Sí, lo que ya estás haciendo en mí es asombroso, es maravilloso. Te doy gracias, pero todavía no acabas. Así que síguele, por favor, perfeccionándome, afirmándome, fortaleciéndome y estableciéndome para que tu gloria en mí te dé gloria a ti. ¿Cómo ves? Ninguno de nosotros jamás imaginó que de esto se trataba. Y Dios nos lo dice, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que nunca subió al corazón de ningún hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, cada uno de nosotros decide cada día si estoy viviendo el cumplimiento del llamamiento de Dios. ¿A qué me llamó? A su gloria eterna. Y eso cambia toda tu realidad. Porque cuando traes eso ya puesto en ti, viene la adversidad. ¿De qué se trata, Padre? De tu gloria en mí.
pero me tembló la cosa, se me encendió aquí la chispa. Justifícame, Padre, hazme justicia. Esto no debe sucederme. Lo que debe suceder aquí adentro de mí es que se manifieste Cristo en mí. Es que lo que tú eres es lo que se prende en mí. Me agreden, amo. Me maldicen, bendigo. En automático, esa es tu gloria. No sucede, justifícame, Padre. Soy tu hijo. Santifícame, renuévame. ¿Ves? Se acaban las telarañas, ¿no? La confusión y de qué se trata. Tu gloria en mi Padre. Ya no me acepto fuera de esta promesa, fuera de tu fidelidad. Y gracias porque no vas a enviar a fulanito, a menganito, a que me arreglen. No, no, no. Tú mismo me perfeccionas, tú mismo me afirmas, tú mismo me fortaleces y tú mismo me estableces. Aleluya. Padre, gracias. Porque fiel eres tú que nos has llamado hijos para cumplir esta grandísima promesa en cada uno de nosotros. Hay tanto que confrontar, pero tú, en tu amor, en tu paciencia, en tu bondad, en tu fidelidad, estás al pie de la promesa para cumplirla en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque hoy has confrontado muchos engaños y continuarás haciéndolo, invitándonos a darte la razón, invitándonos a humillar y traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que las estructuras en nosotros que todavía funcionan en enemistad contra ti, en altivez contra ti, sean destruidos. Gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. No te dejes robar, no te dejes confundir y no te detengas a ti mismo eligiendo mal. Y cuando eliges mal y el Espíritu Santo redarguye, aprende en automático a pararte en quien eres y dar gracias por la santificación que Dios quiere operar en ti en ese momento. Les amamos, hermanos. Gracias por participar en ser miembros de la familia de Dios. Les abrazamos. Bendiciones.